Barba Blanca. Historias blancas de misterio. La devoción de Manuela. Guadalajara, 1968. Uno de los hospitales más conocidos de la zona recibe a un grupo de monjas para un trabajo de voluntariado, pues el centro médico requería del apoyo de más personal por la gran afluencia de personas que buscaban sus servicios. Manuela es una de esas monjas que arriba al lugar y poco a poco, con su dinamismo y entrega, se gana rápidamente el corazón tanto del personal de trabajo como de pacientes y familiares en general. En su rutina de labores había pedido trabajar con los pacientes más enfermos, con dolencias muy complejas, a quienes limpiaba y realizaba oraciones fervorosas que movilizaban e inspiraban la fe de sus propios dolientes. Por su propia voluntad, la Madre Manuela decidió entregar su vida al hospital, pues vencido el tiempo de trabajo voluntario, las monjas regresaron a sus lugares de reclusión para realizar otras actividades. Pero, por su destacado y valioso trabajo, a Manuela se le aceptó continuar con sus labores en este lugar. Durante más de 20 años, su pasión y entrega por el trabajo con pacientes críticos fue maravilloso. Desafortunadamente, en el año 1993, le fue diagnosticado un cáncer que, aunque le limitó y menguó mucho, no fue suficiente para dejar sus labores, pues aún en estas condiciones trabajó por un tiempo, hasta que tuvo que ser recluida en una de las habitaciones del hospital y finalmente, a principios de 1994, pierde esta batalla y fallece. En 1998, Gustavo, un campeón nacional de motociclismo, un joven dinámico, lleno de vida y gran persona, sufre un aparatoso accidente en uno de sus entrenamientos de preparación, víspera a una importante competición. Se le lleva a urgencias al hospital y es internado con serias lesiones craneales. Su pronóstico, crítico. Se teme lo peor y de hecho se le comenta a los familiares lo complejo y delicado de la situación. Con 2 semanas de reclusión en el hospital, sin haber recuperado el conocimiento, Gustavo seguía en condición crítica. Su padre, Pedro, no dejaba de acompañarlo cada día. Una mañana salió para buscar algo de desayuno y al volver a la habitación de su hijo, vio una monja junto a la cama de Gustavo. Ahí, al lado de él, junto a la cabecera. Se veía con las manos juntas y con susurros que no se entendían demasiado, pero que para él sin duda eran oraciones por su hijo. Decidió no interrumpir, pues vio tal fervor, tal devoción en esta madre que solo guardó cierta distancia, acompañó el momento, sintiendo además una tranquilidad que hasta ese instante, por todo lo sucedido, él había perdido. Era una sensación indescriptible, de regocijo, esperanza, que don Pedro estaba experimentando. Se preguntó por qué no había visto a esta mujer antes, pues ya llevaban 2 semanas en el hospital. Por un momento, volteó su rostro para ver la entrada de la habitación, y al volver la mirada nuevamente a la cama, la monja ya no estaba. Había desaparecido, se había esfumado. La piel de Pedro se erizó rápidamente y abrió la puerta del baño del cuarto que estaba vacío, y el resto de la habitación podía ser cubierto simplemente con su mirada. Aún con el asombro apoderado de él, salió de la habitación y a solo 3 pasos estaba la recepción, donde le preguntó a una enfermera dónde estaba la monja que había entrado a la habitación de Gustavo. Ella simplemente respondió que nadie había ingresado ahí desde que él había salido a desayunar hasta su regreso. Don Pedro no lo podía creer e insistía en que al llegar había una persona en la habitación, una monja. La enfermera consultó a su directora, pues en realidad pensó que podría haberse equivocado.
y ésta, al escuchar el relato y teniendo en cuenta que llevaba 18 años laborando en la institución, se acercó a don Pedro y con un cálido diálogo le pidió que le explicara muy bien lo sucedido, además de que le diera descripción más detallada de la persona que había visto en la habitación. Cuando don Pedro terminó su relato, la directora le explicó de la forma más empática posible que sin duda era la hermana Manuela, una monja que años atrás no solamente había cuidado a los pacientes más críticos del lugar, sino que con sus oraciones realmente en muchos casos había salvado vidas, o por el otro les daba el más bello descanso a quienes debían partir. Y que además de esto, Sor Manuela había fallecido en este lugar. Finalmente, y con mucho más énfasis, la directora pidió a don Pedro recordar en qué parte exactamente había visto a la monja, si en la cabecera del paciente o cerca a sus pies. Don Pedro, intrigado, preguntó el porqué de ese interrogante. La directora le pidió que hiciese un esfuerzo importante por recordar esto. Pasados unos segundos, don Pedro, con toda certeza, dijo haber visto a Sor Manuela en la cabecera, acompañando a su hijo. Con una sonrisa de tranquilidad y esperanza, la directora le dijo a don Pedro que tuviese la fe de que su hijo se recuperaría, pues al haberse ubicado en la cabecera era señal de pronta y buena recuperación, mientras que si lo hubiese hecho a los pies era porque la persona iba a partir, a fallecer. Esto debido a que en la clínica, desde el fallecimiento de la monja, habían tenido numerosos reportes de su aparición por parte de pacientes y familiares. Además, siempre se daba ese patrón de comportamiento que pronosticaba la recuperación o el fallecimiento del paciente. Ese mismo día de este suceso, don Pedro fue testigo a tempranas horas de la noche de cómo su hijo recuperaba la conciencia, y esto fue la señal de una pronta recuperación de Gustavo. Al volver a la normalidad, padre e hijo dedicaron por mucho tiempo, gran parte de sus días a la semana, a trabajar de manera voluntaria en actividades para cuidar y apoyar emocionalmente a pacientes del hospital. Su gratitud con Sor Manuela era inmensa y eterna. Barba Blanca, historias blancas de misterio.